Bueno, nuevamente, buenas tardes. Estamos para acompañarlos y acompañarlas en el día de hoy, la profe Andrea y yo. Mi nombre es María del Carmen, soy profe de Psicología General en la carrera en primer año y de Psicología del Desarrollo en segundo año. Andrea, ¿querés presentarte? Dale, sí. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes, buenas noches, estamos ahí al límite. Mi nombre es María Andrea Alcázar, soy licenciada en Psicología y profesora de Psicología. Hace 3 años que estoy dando clase en el instituto, así que soy relativamente nueva. Me van a encontrar en tercer año, falta todavía, en una materia que se llama neurociencias. ¿Sí? En donde vamos a trabajar como marco teórico las neurociencias y los aportes al proceso de aprendizaje y a los problemas del aprendizaje. Así que bueno, continuamos con las presentaciones. Bueno, bárbaro. Lo que pensamos hacer en el día de hoy, si es que estuvieron leyendo el material sobre procesos de lectura, cuestiones de lectura y de escritura que aparecen en el cuadernillo, nos interesaría en principio preguntarles si ustedes habitualmente en su recorrido previo, mientras estudiaban, utilizaron o utilizaban alguna de las estrategias que se plantean en el cuadernillo para poder estudiar. Es decir, si estudiaban con resúmenes, con síntesis, si hacían glosarios, o sea, nos gustaría saber un poco qué experiencia previa tienen en relación a esta propuesta. Así que escuchamos. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Mi nombre es Carla Martínez. Carla, ¿no tenés posibilidad de habilitar la pantalla si te vamos conociendo? Más que nada estoy nada por abajo, perdón. No, no hay problema, no hay problema, no te Ahí, sientas obligada, no te sientas obligada, es para irnos conociendo nomás. ahí. Bueno, yo estudié profesorado de nivel inicial en el 2012, me recibí en el 2018. Y lo que a mí me servía un montón era muchos resúmenes y resumen del resumen del resumen y palabras claves. Ajá. Me servía como una abreviatura, yo ya sabía esa palabra y ya me acordaba, pero siempre lo que más me sirvió siempre fue o mapas conceptuales o resumen. Sí, la idea de mapas conceptuales no aparece en el texto, pero bueno, Claro, es también una estrategia posible, ¿no? Bien, claro. bien, Carla, gracias. ¿Qué No, otra persona puede contar si utilizó alguna de estas estrategias? También puede haber sido en la escuela secundaria, ¿no? No necesariamente en una carrera de educación superior. Hola, buenas, no sé si me escuchan. Sí, perfecto, Melina, hola. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, a mí lo que me parece más fácil como para estudiar es leer y leer y leer varias veces porque tengo memoria visual y subrayar también me parece con distintos tipos de colores porque me acuerdo simplemente del color que le puse para aprender tal cosa. Está bien, la técnica del subrayado por ahí tampoco aparece demasiado. Sí, sí, el señalamiento, ¿no? Por ahí, más que el resaltador, digo, el señalamiento más que la utilización del resaltador, después vamos a volver sobre eso. Está bien, ahí tenemos otra estrategia planteada, por ahí diferente o en un Hola, punto distinta. Hola, hola, mi nombre es Rosana. Cecilia. ¿Quién, Perdón. quién habla? No sé quién habla. Hola, mi nombre es Cecilia González y lo que a mí me sirve mucho es los resúmenes, subrayar y releer y releer. Bien, el tema de la relectura. Exactamente. Bien. ¿Qué más? Eh, Gente. bueno, buenas tardes, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Hola, Florencia. Florencia.
Bueno, en realidad mi manera más práctica hace muchos años que no estudio, pero estudié licenciatura de comunicación social en la UNLAM. No terminé la carrera en su momento, pero la práctica que más me resultaba era la lectura y una relectura y el resumen a partir de ahí. Siempre el resumen era lo que me ayudaba a repasar, digamos, o a poder cerrar los conceptos. Está bien. Eso era lo que yo usaba. Buenísimo. Gracias. Noelia, ¿querías decir? Sí, a mí lo que me sirve, bueno, por ejemplo, no puedo estudiar si no lo tengo en formato papel, ¿no? Me cuesta mucho, por ejemplo, si lo tengo en PDF, poder aprender. Quizás lo leo, lo vuelvo a leer, pero quizás es una costumbre mía porque, bueno, hice la carrera de esa forma, pero yo necesito el papel, lo necesito subrayar, necesito hacer anotaciones al costado de lo que subrayé, ponerle signos como de admiración o lo que fuera para que yo me doy cuenta de que eso es importante, y después escribirlo. O sea, un montón de cosas son las que necesito, pero así me funciona a mí. Está bien. El trabajo sobre el texto, ¿no? Las marcas personales sobre el texto. ¿Qué más, Rosana? ¿Querés decir algo? Ahora digo. Estábamos preguntando, digo porque apareciste sin estar muteada, si vos querías comentar algo acerca de alguna de las estrategias que utilizás vos habitualmente o que utilizaste para estudiar, ¿no? No se te escucha, Roxana. Bueno, a ver. Ahora sí, ahí sí. Ahora sí, bueno, Sí. a mí en realidad lo que me sirve es, por ejemplo, hacer una lectura lenta, porque analizo mucho la lectura. Bueno, y con eso ya subrayo, remarco palabras claves y ya está, con eso me alcanza, me es suficiente. Ah, bien, bien. Por Pero lo que... no leo corrido, fluido, porque me gusta leer lento para la comprensión. No me gusta leer muchas veces porque me canso y después ya es como que no le quiero prestar más atención. Entonces lo hago lentamente. Bueno, estamos hablando de estrategias también que tienen, somos adultos y hablamos de estrategias que también son ya a esta altura del partido singulares, ¿no es cierto? Después de todo el recorrido hecho para llegar hasta aquí. ¿Quién más quiere comentar si utiliza alguna de estas técnicas u otra como modalidad de aprendizaje? Yo. Hola. Hola, Mónica. Hola. Sí, bueno, yo como había dicho Noelia también, subrayo, escribo al costado del texto, por ahí pongo algún signo si es algo más importante, corchetes, y además me gusta hacer cuadros sinópticos. Bien, bien. Respecto del mismo tema a estudiar, ¿haces las dos cosas, el resumen y el cuadro sinóptico, o haces uno o haces otro? No, básicamente el resumen no, o sea, subrayo. Ah, y perdón, por ahí subrayar, algún eso quise concepto decir. importante. Sí. Y después prefiero hacer cuadro sinóptico y en general, si puedo, lo hago en la misma hoja. Bien, está. Entonces, porque empiezan a aparecer otros, no solamente el resumen, ahora está apareciendo también el cuadro sinóptico, todavía no aparecieron los otros tipos textuales. Sí, no sé quién quería decir algo. Julieta tenía la mano, Julieta Moyano tenía la mano levantada. ¿Julieta? Y quería aportar algo que aparece en el chat y no apareció, digamos, en los testimonios, que es grabar la clase, desgrabarla, aparece acá en el chat, y otro que decía que graba en audios para viajes largos, y supongo que lo va escuchando, no especificó, pero calculo que algo de eso, no sé quién escribió esas estrategias. Sí. ¿Me escucha? Sí, sí. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, mi nombre es Camila Lara. Sí. Y a mí lo que me resulta más práctico es primero hacer resúmenes con letra legible, o sea, pasarlos en imprenta lo más legible posible, resaltar las palabras claves
Y después, como ya una vez que lo desglosé y que lo supe, digamos, interpretar bien, grabarme con mi voz en un audio y escucharlo todo el día, escuchar la grabación todo el día hasta que me quede. La verdad es que eso es lo que más me resulta. Hasta el día de hoy es una de las formas más prácticas que encontré para... Después no me puedo ni escuchar la voz, pero me ayuda para memorizar y para recordar algunas palabras claves. Bueno. ¿Alguna otra Hola, intervención? Hola. ¿tú me escuchas? Sí, perfectamente. Bueno, pues tengo roto el teléfono y a veces sale o no sale la voz. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Yo lo que a mí me sirvió, yo hace 8 años ya que no estudio, pero en su momento lo que más me servía era el hecho de la clase, ¿no? Lo que el profesor o la profesora explicaba y cómo lo explicaba, de tomar apuntes ahí en el mismo aula, a mí me ayudaba un montón. Y porque obviamente que vas apretando atención a la clase y te vas sacando las dudas ahí mismo, entonces como que ya te queda eso. Y después estudiás sobre el resumen o los apuntes que tomaste en el momento de la clase. Ajá. Bien. Otro aspecto, digamos, que por ahí no aparece en el texto citado, ¿no? Como parte del trabajo. Está más centrado en la cuestión de la escritura y de cómo leer también. ¿Alguna otra estrategia que quieran compartir, modalidad? Yo cuando estudiaba abogacía, lo que hacíamos, que servía al menos al grupo que estudiábamos mucho, era, bueno, estudiar, hacer resúmenes, todo, y después interactuar entre nosotros, lo que era cada artículo, de qué se trataba, y era como que eso nos quedaba, lo que siempre interactuábamos nos quedaba más de lo que por ahí nos pasábamos leyendo y leyendo, porque era mucho memoria, saber en qué artículo está, todo eso es mucha memoria. Pero después las otras cosas nos quedaban más grabado cuando interactuábamos, intercambiábamos opiniones, obviamente después de resumir y tener las ideas claras nosotras, que hay puntos que por ahí uno no se acuerda, y cuando las intercambias con otra persona, al menos a mí me sirve como que te queda más grabado. Qué interesante tu aporte, porque pensaba, ¿no?, que por ahí en situaciones, en clases anteriores, trabajamos algo del orden de lo epistemológico, sobre la psicopedagogía y lo que es el conocimiento psicopedagógico, y pensaba qué diferente debe ser estudiar carreras donde sí o sí hay que memorizar, ¿no? Como en el campo que vos mencionás, porque las leyes son como son, o bueno, todo lo que Allá es tenga que ver. así. Claro, Claro. otras carreras donde también hay, no sé, fórmulas químicas que son de una manera y que no se pueden sino memorizar, o sea, no hay otra vía de aprendizaje que no sea la memorización, frente a una carrera en donde, bueno, por ahí el eje está puesto en la comprensión, ¿no? Centralmente, pero bueno, de eso iremos hablando, pero me generó como este contrapunto entre marcos epistemológicos, ¿no? En cuanto a qué necesita un campo de conocimiento u otro para poderse llevar adelante, ¿no? Sí. Pero bueno. Sí, creo que desde la primera clase, cuando estábamos con la profe, que ella dijo que demos opiniones y que ninguna va a estar errada, sino que van a ser diferentes, pues pueden ser todas aceptadas. A mí es como que me llamó mucho la atención y me hizo un clic, porque vengo introduciéndome en algo que es, no, esto es así, el artículo es tanto, y no, esto está mal, esto está bien, modificás una palabra y cambiaste el concepto, y es como todo muy memórico, muy marcado, y es muy diferente, pero está muy bueno también. Sí, es diferente. Igual después vamos a retomar en algún momento la diferencia entre opiniones y construcciones teóricas, porque la opinión tiene otro rango, no es, digamos, no está dentro de lo que llamamos el conocimiento académico, ¿no? Tiene otro rango. Noelia, ¿vos querías comentar algo? Sí, te escuchamos. Sí, yo soy abogada, estudié la carrera de abogacía y después, años después de recibirme, realicé el tramo de formación pedagógica. De hecho, ahora me dedico a ser profesora y dejé un poco de lado mi primer carrera, digamos.
Y ahí encontré el primer choque, digamos. Cuando realicé el tramo aprendí otra forma de estudiar, pero tampoco es que es tan así de que tenemos que estudiar únicamente de memoria en el derecho, si bien obviamente hay artículos y demás, también si vos no comprendés el sentido de las cosas y tenés que en un oral enfrentar a tu docente y te lo estudiaste de memoria el artículo y te faltó esa palabra que te une la primera parte con la última, vas al muere. Entonces también aprendés que tenés que aprender el concepto de lo que ese artículo te dice. Entonces quizás estás en un oral y decís, mira, me ha pasado. La verdad que exactamente lo que dice el artículo no te lo puedo decir, pero sí te puedo decir a lo que apunta. Y me parece que eso también quería decir, nada más. No, buenísimo que lo aclares, porque por ahí para quienes no tenemos relación con la carrera, a mí me sonaba casi exclusivamente a la cuestión memorística. Está muy bueno que hagas este aporte para desasnarnos, quienes no tenemos competencia en esa área, ¿no? Muy bien. Nancy, ¿querías comentar algo? Sí, por ahí respecto a esto lo que está diciendo Noelia, yo de mi experiencia recuerdo que es como que uno como estudiante se pone en ese rol de estudiante y va respondiendo según la mirada o el posicionamiento que tiene el docente, según quién tiene al frente, ¿no? Por ahí en ese recorrido uno se encuentra con docentes que seguramente te van pidiendo que repitas cosas de memoria y eso va a estar bien. Y hay otros que no, que te van a pedir que construyas más y que incluyas ese concepto por ahí que decía Noelia. Pero bueno, por ahí uno se va, yo siempre decía, es como que vos ves al profesor y te vas adaptando o vas respondiendo a esa forma, ¿no? Por eso también la importancia de que nosotros nos formemos y vayamos perfilando nuestros perfiles, porque lo que nosotros aprendamos en todo este tiempo va a impactar de una forma, porque nosotros después vamos a enseñar de esta forma, ¿sí? Yo no quiero enseñar de forma memorística, aunque yo haya aprendido de esa forma, y hoy lo puedo diferenciar una cosa de la otra. Pero bueno, eso tiene que ver por ahí con la formación, que uno como docente siempre va buscando y dice, voy a hacer esto o busco esto otro, para ir avanzando. Bien, gracias. Gracias por tu aporte. Por ahí estaba pensando que, bueno, todas estas estrategias que plantea el texto, los distintos tipos de resúmenes, los cuadros, el glosario, todas esas estrategias a lo que tienden justamente es a trabajar fundamentalmente o a colaborar en la comprensión, una mejor comprensión del texto, e impedir un trabajo memorístico, ¿no? O sea, si yo hago un buen trabajo de poder entender qué es lo principal de un texto, poder elaborar un resumen ad hoc en relación a ese texto, es porque lo entendí. Si yo replico, si yo hago un copio y pego lo mismo que dice el autor, lo que implica esto es que estoy repitiendo, y en general la repetición, digamos, no tiene demasiado que ver con la comprensión. En la comprensión hay algo de elaboración personal, ¿no? Por eso el resumen, el cuadro de lo que se trate va a tener ese sello personal de quien está leyendo el texto, ¿sí? Entonces no va a replicar el texto per se, sino que va a ser en función de las características que pretenda, si es un resumen analítico, si es un resumen descriptivo, de lo que se trate, un texto más personal. Esto me hace acordar mucho, yo irme echando, en realidad tenía pensado hacerlo a posteriori, ¿no? Pero algunas cuestiones con lo que pasa en primer año. Como yo soy profe en primer año, muchas de estas cuestiones después se ven en las producciones que van haciendo las y los alumnos, y una pregunta que me suelen hacer es, ¿yo tengo que escribir con mis propias palabras? ¿No? Es una pregunta habitual. Y la verdad es que siempre hay que escribir con las propias palabras, en tanto y en cuanto el texto, ustedes son los productores de ese texto, y la escritura es una práctica. Pero los conceptos son los conceptos, no se pueden eliminar, no se pueden soslayar. Si yo estoy trabajando un concepto, a ver, imaginemos, psicología general, la idea de conducta.
La palabra conducta, el concepto conducta tiene que estar. Veremos cómo lo explican, si están, por ejemplo, haciendo un resumen, o si lo incluyen en un cuadro sinóptico para hablar del conductismo. Pero el concepto no se puede soslayar, no se puede evitar. El concepto es el concepto, no es como ustedes lo puedan interpretar. ¿Se entiende la diferencia? El armado del texto será el armado que ustedes le den de acuerdo a sus posibilidades en cuanto al campo de la escritura. Pero los conceptos, ustedes hablaron de conceptos centrales en algún momento, que eso también las ayudaba a estudiar. Bueno, hay conceptos que son ineludibles en un resumen, en un texto. Los podemos llamar los conceptos centrales, ¿sí? Habrá conceptos centrales y otros secundarios, pero esos conceptos centrales no pueden ser reemplazados, ¿sí? ¿Se entiende esto que estoy diciendo, gente? Profe, Sí. ¿puede ser que se refiere al uso del vocabulario específico, por ejemplo? Exacto. Ese vocabulario específico son los conceptos centrales. Si estamos hablando, no sé, si estamos parados hablando del psicoanálisis y hablamos de inconsciente, hay una manera de explicar el inconsciente, ¿sí? ¿Cuáles son sus reglas, su organización, en qué lugar tiene en el aparato psíquico? Pero la palabra inconsciente es insoslayable, la tenemos que usar, es inevitable, ¿sí? Y ahí sí no va a ser tu propia palabra, porque es la palabra dentro de ese cuerpo teórico. Y esto me sirve para relacionar con algo que se mencionó hace un ratito sobre la temática de la opinión. Hace unos años, una autora llamada Cristina Corea escribió, una especialista en educación, fallecida tempranamente, lamentablemente, en un accidente, donde estaba trabajando mucho la cuestión mediática, ¿no? Estaba muy interesada en poder entender qué de lo mediático se colaba en las situaciones de aprendizaje y cómo influía, digamos, lo que ella llamaba el dispositivo mediático en el aprendizaje, por ejemplo, institucional escolar, ¿sí? Entonces, ella ahí hablaba específicamente de que en el dispositivo mediático, y no hace falta que les diga a qué me estoy refiriendo, ¿no? En cualquier medio de comunicación, hoy también tendríamos que hablar de las redes, cualquiera puede opinar cualquier cosa, ¿no? Como si estuvieran en una charla de café, porque la opinión no tiene que tener necesariamente sustento teórico. Si yo estoy llamando a la radio, como decía ella, y digo, quiero que pasen un tema de tal o cual cantante, porque me gusta es una opinión. ¿Qué sustento tiene? Si quieren le explico por qué me gusta un autor o no, o me gusta un cantante, digo, pero no es necesario. ¿Sí? Ese es el rango de la opinión que se maneja en el dispositivo mediático, insisto. Sabemos que todo el mundo opina de todo, de cualquier cosa, y muchas veces de manera hasta irresponsable, ¿no? En las redes, en los medios, etcétera, etcétera. Ahora bien, cuando nosotros trabajamos en el campo de la construcción académica, de la construcción del rol profesional, trabajamos con textos, con marcos teóricos, con autores. ¿Sí? Cuando hacemos un resumen, resumimos a un autor, a una autora, que estamos trabajando dentro de un campo de conocimiento que corresponde a la carrera que elegimos. Ahí, yo les pregunto, ¿vale la opinión? Yo opino sobre un texto, opino sobre una teoría. ¿Vos, Camila? ¿También en la vida? Cintia, dale, sí. O Jessica, no sé, la que quiera hablar. Perdón, profe, se me había cortado. No, la opinión dentro de algún texto no debería estar. No, porque estamos hablando justamente de las ideas de ese autor, estamos tratando de entender la postura del autor. En tal caso, con el correr del tiempo y a medida que se vayan apropiando de todos los instrumentos, ¿no? que va ofreciendo la formación,
los textos van a ir como subiendo, digamos, de una situación de mayor dependencia de los autores a una situación de mayor autonomía, donde ustedes van a empezar a interpelar a esos autores y se van a animar de repente a un ensayo y a una opinión, digamos, no a una opinión, a un argumento, ¿sí?, en cuanto a aquello que opina el autor. O argumentar tanto con otra, lo que suele hacerse es con otro autor, o poder cruzar las ideas, posiciones, o si el enfoque es parecido, capaz que eso. Yo quería agregar, sí. Porque puse en el chat hablar con mis propias palabras, no me refería a no hablar con un término científico. No estoy leyendo los chats, te soy sincera, no los estoy leyendo, los estaba leyendo Andrea, mi colega, yo no los estoy leyendo. No, pero está bueno porque lo que quería decir es que uno no, cuando dije mis propias palabras, es no de memoria. A mí me pasa en un final, que casi siempre son orales, me olvido una palabra y si yo estudiar de memoria siento como que ya me olvidé todo. Por eso digo con mis propias palabras, usando los conceptos, pero si por ejemplo estudiamos algo y digo en la, te olvidas la y ya está. No, Digamos, obviamente. A mí me sirve muchísimo explicárselo a una compañera o a nadie. En mi caso sola, el año pasado terminé la carrera, así que se lo escribía a la pared, se lo contaba. Que eso sirve mucho para hablarlo en voz alta. No, perfecto. Perfecto, no creí que ibas a ampliar un poco en relación a lo que estábamos diciendo sobre la argumentación. La argumentación va a utilizar a veces otros autores, ¿sí? Que remiten al mismo tema, e inclusive también se puede llegar a una conclusión exactamente donde a partir de donde el autor que escribe el texto, en ese caso, llega a una conclusión personal, hasta original, en función de los distintos autores mencionados. Pero insisto, para eso se necesita un recorrido, un trabajo, ¿sí? Digamos, cuanto más se profundiza, más serio es el trabajo académico, más se intenta conocer acerca de ese objeto de conocimiento al cual se está abordando, con el cual se está trabajando, digamos, más siente uno que le falta, ¿no? Entonces, llegar a la originalidad de una propuesta implica, insisto, un recorrido y un trabajo que al comienzo de la carrera uno siente en general que no tiene, que le falta, ¿sí? Entonces, es importante tenerlo en cuenta que ustedes van a trabajar sobre textos, y acá voy a hacer otra aportación, otro aporte en cuanto a qué pasa con la escritura en primer año. Muchas veces en los trabajos, sobre todo en los trabajos prácticos domiciliarios, no tanto en los parciales, pero sobre todo en los trabajos domiciliarios, lo que se ve es la reiteración del uso de la primera persona, ¿sí? Entonces, escriben ustedes replicando, si escriben en primera persona, como si fueran el autor o la autora de que se trate. Como si ustedes fueran las autoras de ese texto, aunque lo estén realizando. Los textos explicativos en este nivel tienen que estar siempre en tercera persona. Ustedes aluden a autores. Y es importante entonces que hablen de lo que otros, de que quede claro en ese texto, si no sería un plagio, ¿no? Que quede claro en ese texto que están las voces de otros, no las de ustedes. Por lo menos en lo que refiere a esas conceptualizaciones sobre las que están trabajando. Esto, y también quiero agregar otra cosa, que hace muy difícil la lectura en primer año. Les pido disculpas si hay personas que sienten que estoy hablando de cosas casi obvias, pero es mi experiencia de trabajo con los primeros años. Tiene que haber una regularidad, además, para que los escritos mantengan un grado de coherencia y se puedan leer sin tanto nivel de obstáculo o dificultad, en que haya siempre coordinación en género y número. Si ustedes están hablando
desde un lugar singular, que esto se mantenga, si ustedes están hablando en plural, que esto se mantenga. Insisto, para muchos me estarán pensando, ¿qué dice esta mujer? Esto yo lo tengo más que claro. Bueno, no es lo que pasa en los trabajos. No saben lo difícil que es muchas veces leer un trabajo de primer año, inclusive trabajos domiciliarios, que pasan por correctores, que pasan por relecturas. Varias de ustedes hablaron de la relectura, que es una estrategia absolutamente fundamental en este campo. Y también cuando hablamos de relectura, hablamos de la relectura de los propios trabajos, para seguir mejorando esa producción. Y en esa relectura, observen este tipo de cuestiones. Lo mismo que las frases. Muchas veces hay frases enormemente extensas, largas, sin nada de puntuación. No saben lo difícil que es leer un párrafo, no sé, de 10 renglones sin ninguna coma, sin ningún punto. Yo cuando terminé de leer ese párrafo me perdí. No sé cómo habíamos empezado. ¿Está? Entonces, todo esto que les digo también lo trabajo en primer año, pero aporta a la cuestión de la claridad. Ustedes hacen los textos que ustedes van a preparar, además de tener el sentido de que aprendan, tienen que ser transmitidos, tienen que ser comunicados al cuerpo docente. Y los docentes tenemos que, a través de sus trabajos, poder advertir si han comprendido o no los materiales. Entonces, la claridad de esos textos es fundamental para poder saber cuánto y cómo se han abordado esos materiales. ¿Sí? ¿Se entiende? No sé, Andrea, si querés agregar algo en relación a estas cuestiones. Ahí está, me voy a desmutear. Sí, venía pensando, quizás vos hablás de tu experiencia de primer año y de respecto a las características de las materias que damos cada una, ¿no? Neurociencias, eso también hay que decirlo, ¿no? Porque uno dice cómo estudia en general, y me parece que también cada materia, o cada cuerpo teórico, o cada forma de abordar el objeto de estudio es diferente. Neurociencias es memorística, y un poco alguien lo que decía ahí, hay un vocabulario técnico que es muy riguroso, y que si yo cambio eso que estoy diciendo, la definición, estoy hablando de otra cosa. Ahora podríamos decir, digamos, como una primera aproximación, después lo vamos a ver, ¿no? Obviamente en detalle, en más profundidad, pero si yo digo el cerebro y el encéfalo, digamos, para el sentido común o para lo que se dice el saber vulgar, que es el saber general, uno podría pensar que son sinónimos, y no lo son. Entonces, ese vocabulario hay que aprenderlo. La profesión de ustedes, tanto como la mía, es una práctica interdisciplinaria. Entonces nosotros trabajamos con otros profesionales, según después la inserción laboral que ustedes tengan, o la incumbencia, o por donde les interese desarrollar una vez recibida la carrera o los saberes. Pero si yo hablo, no sé, o con un médico, con un psicólogo, digo ustedes como psicopedagogas, o con una fonoaudióloga, y si hablamos, no sé, de una alteración en la prosodia, yo tengo que saber qué es lo que me está diciendo. Una alteración en la prosodia sería así en el ritmo de la voz de una persona. Y eso, la única forma de aprenderlo no es vía la comprensión, la opinión o la argumentación. La verdad que es memorístico, y hay que incorporar, digamos, ese vocabulario para poder estar hablando todos de lo mismo, ¿sí? Bueno, nada, eso también quería, digamos, como poder señalarlo, que no todas las materias se estudian de la misma manera, no todos los contenidos se estudian de la misma manera. Alguien había hablado también de estudiar en soledad o estudiar con otros. Bueno, ustedes irán transitando también y verán en relación a qué pide esa materia o ese contenido o ese punto del plan de estudio, de qué mejor manera lo pueden abordar. Igual coincido con María del Carmen y cada uno de los profesores,
les vamos dando como pistas también, ¿no? No sé, desde guías de lectura de los textos, alguna introducción al tema, conocer, por ejemplo, el autor, que María del Carmen nombró mucho, hay que sacarse, por favor, eso de que la fotocopia dice o el apunte dice, no, es el autor el que dice, el que propone o el que escribe tal o cual cosa, ¿sí? Por ejemplo, ya que nombró el psicoanálisis, bueno, Freud, por ejemplo, ¿no? No es el apunte, dice, no, Freud escribió su obra, que es muy extensa, entonces uno tiene que también ahí poder referenciar quién dice cada cosa, ¿no? Y bueno, les vamos dando como algunos instrumentos para que al texto o a los autores o al cuerpo teórico en general de una manera más amable o más amigable, ¿no? Eso es también es una secuencia de introducción de contenido. Se corta un poco, Andrea. Se corta un poco cuando hablas. Que se corta un poco cuando hablas, se pausa un poco. Puede ser, sí, tengo como mala conexión. Ahora me dice que está inestable. Bueno, pero en líneas generales era un poco eso lo que les quería transmitir, ¿sí? Bien. Bueno, yo había hecho así como un punteo de cosas en relación a primero que fuimos trabajando. Los textos, los resúmenes, todos los planteos de los que habla este apartado del cuadernillo, en un momento dado creo que también citan o se dice que los tipos de texto que van a trabajar ustedes, por supuesto que con la especificidad que recién hablaba Andrea, en general son textos que no son lineales, ¿sí? O sea, no siempre llevan un recorrido de introducción, ¿no? Desarrollo, desenlace. En general, sobre todo los textos de psicología, que son los que yo puedo citar, y los de las ciencias humanas, sociología, pedagogía, van a ver que tienen mucho de circularidad, es decir, se empieza un tema, se hace una asociación con otra cuestión, después se vuelve al mismo concepto. ¿Con esto qué quiero decir? Que muchas veces la dificultad de lectura y esta necesidad de lectura y relectura pasa porque vienen de formaciones previas donde no están acostumbrados a textos que tengan complejidad, sino que están acostumbrados y acostumbradas a textos más lineales, ¿no? Yo me acuerdo, tipo, no sé, un texto de biología o un texto de historia que diga la Revolución de Mayo tal cosa, y después la pregunta es, ¿qué pasó en la Revolución de Mayo? Como si fuesen, no sé, causa y efecto, y lo único que termina uno aprendiendo en esos casos es cómo ubicar, ¿no? Después de la pregunta, la respuesta en esos textos que son lineales. Bueno, la verdad es que es necesario que vayan entrando en este juego de poder leer textos que no van a ser lineales y que no van a tener esta simplicidad que estaba mencionando. En el día de hoy subió Nati un video que preparó Marité, nuestra coordinadora, que es muy interesante acerca de cómo ampliar los recursos en el campo de la lectura para, digamos, ir entrando en esta práctica. Pensemos siempre en la lectura y la escritura como prácticas fundamentalmente, que con esto quiero decir, se aprende a leer mejor leyendo y se aprende a escribir mejor escribiendo. Entonces, vean ese video en cuanto puedan. Creo que tiene muchas ideas muy interesantes sobre cómo mejorar la experiencia en un campo y en otro, y favorecer procesos que tiendan a esta cuestión de la comprensión. Algo que a mí me llama la atención en primer año es que cuando veo los apuntes, en muchos casos trabajamos con módulos, supónganse en la presencialidad, entonces yo recorriendo las mesas, allá lejos y hace tiempo, me parece que es un montón que no estamos recorriendo mesas, pero bueno, lo que se veía en esos módulos, todo señalado, todo resaltado con color, ¿no? A veces con un mismo color. Vuelvo al tema de eso no implica, si yo en un texto señalo todo, quiere decir que no lo comprendí.
porque no es todo importante, digamos, ¿no? En un texto hay ideas principales, hay ideas secundarias, y el trabajo de comprensión implica poder advertirlas. Por eso la necesidad de la lectura, la relectura. Entonces, otra idea que es importante que hoy puedan llevarse en este espacio es que primero siempre tiene que haber una lectura general del texto, ¿sí? Una lectura del inicio al final. Se trate de un capítulo, se trate de un libro, pero siempre comenzar por la lectura general. Esto va a permitir que luego empiecen a hacer un trabajo como de parcialización o de centración en algunos aspectos. Pero si ustedes leen desde el inicio y subrayan desde el inicio, no están trabajando de una manera conveniente en relación a esos textos, ¿sí? Van a necesitar, repito, una lectura que vaya de lo general a lo particular, por ejemplo, en el campo de la psicología general o de la psicología del desarrollo. Ya habló Andrea de especificidades que pueden darse en otros campos, pero en nuestros que estoy citando yo como ejemplos, siempre se va del texto general para después advertir cuáles son las ideas centrales, cuáles son las ideas que pueden incluirse o no en algún tipo de cuadro o de sinopsis. ¿Qué más les quería decir? El tema del diccionario. Acá, bueno, no sé qué opina Andrea. Como estoy hablando de ir de lo general a lo particular, con el tema del uso del diccionario, algo de alguna forma también comentó la compañera, la colega, vamos a tener también complicaciones. En ocasiones, el detenerse, ¿sí?, a cada momento para buscar la palabra que no se conoce, produce el mismo efecto que el subrayar todo el texto. O sea, termina distorsionando la posibilidad de comprensión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada uno, en la especificidad de la materia que tiene dentro de los marcos teóricos, no usa un diccionario común para explicar un concepto, ¿sí? Supónganse, si yo les propusiera ahora con el celu, no sé, buscándolo en Google, o como tengo yo acá un viejo y querido diccionario de los comunes, de los que se usaban antes de que existiera Internet, y buscamos, por ejemplo, la palabra, ¿cuál era la que había elegido? La palabra placer. ¿Tienen ganas de buscarla? En el celu. A ver qué les aparece. En el diccionario que yo tengo acá a mano, me aparece placer, agradar, dar gusto. Si yo busco en el diccionario placer, me aparece esto. Profe. Agradar, dar gusto. Sí, Morena. En el diccionario, digamos, de Google, y aparece otra cosa. A ver, decinos. Dice, banco de arena o piedra en el fondo del mar, llano y de bastante extensión. Otro Y concepto después, más. Y otro concepto dice, arenal en el que se puede encontrarse oro u otro metal precioso. ¡Wow! Ese no lo sabía, mirá. Bueno, vamos a ver qué dice otro diccionario que tengo por acá. También aparece el de Wikipedia. ¿El de Wikipedia qué aparece? A ver. Placer se refiere a la experiencia que se siente bien, que implica el disfrute de algo. Contrasta con el dolor o el sufrimiento. Bueno. Yo lo que tengo en mi poder es, que les voy a mostrar por acá, algo que se llama Diccionario de Psicoanálisis. Profe. Sí. Disculpe, Sí. le aviso que me voy al chat porque me estoy yendo a la guardia porque me subió muchísimo la presión y bueno, me voy a ir a controlar. Upa, bueno, cuídate mucho, que te mejores. Avisanos Bueno, cómo seguís. Bueno, muchas gracias y disculpe por No, por la favor. interrupción.
Hasta luego. La palabra placer en realidad les mostraba, no sé, ¿se ve? Acá tenemos el diccionario de psicoanálisis, no sé si lo llegan a ver. Por lo que verán, es un diccionario específico de un contenido específico que es el psicoanálisis. Y acá si busco la palabra placer, sí, ¿quién estaba hablando? Eduardo, ¿qué querías decir? Si yo encontré acá, lo que habla placer se refiere a la experiencia que se siente bien, que implica el disfrute de algo, contrasta con el dolor o el sufrimiento, que son formas de sentirse mal. Está estrechamente relacionado con el valor, el deseo y la acción. Los seres humanos y otros animales conscientes encuentran el placer. Bueno. Agradable, positivo, etc. Bien. Si yo busco habla como acá un sentimiento, como algo, una el acción. concepto de placer, en realidad en el diccionario aparece como placer ligado al órgano, no la palabra placer sola. Además de que está todo explicado, digamos, históricamente, es una hoja dedicada al concepto, pero en negrita figura: modalidad que caracteriza la satisfacción autoerótica de las pulsiones parciales. La excitación de una zona erógena se apacigua en el mismo lugar en que se produce, independientemente de la satisfacción de otras zonas y sin relación directa con la realización de una función. Como verán, más allá de que hoy no entiendan este concepto, ni tengan por qué, hay una enorme distancia entre el uso que podríamos decir común o vulgar que se encuentra en un diccionario respecto de un término, en este caso del psicoanálisis, con el mismo término dentro de un diccionario específico, que es el diccionario de psicoanálisis, que ustedes además no necesariamente van a tener a disposición, ¿no? Lo mismo pasa con psicología genética. Hay un autor llamado Flavel que ha hecho un diccionario sobre psicología genética, y ahí uno puede encontrar qué significa, por ejemplo, la palabra estructura para Piaget. Pero si uno la busca en el diccionario común, va a tener otra acepción, ¿sí? Entonces, si yo mientras voy leyendo un texto teórico lo tengo que cortar a cada rato porque no entiendo las palabras, y lo que voy a hacer es o mezclarlos con términos que no tienen nada que ver, miren lo de la arena, por ejemplo. Otros por ahí hablaban del orden de la satisfacción y tenían un poquito más de cercanía. Pero en general lo que voy a terminar haciendo es una gran ensalada, ¿sí? Porque lo que se cruzan, recuerden el texto de Pasano, son cuestiones epistemológicas diferentes. Uno se para en la ciencia y el otro se para en el uso cotidiano, vulgar, común del término. Entonces, mi sugerencia es que si van a ir al diccionario y no es un diccionario específico, sea realmente por un término ineludible, que ustedes no hay forma de que lo comprendan, pero la mejor estrategia es tratar de comprender el término dentro de la frase en la cual se encuentra, que muchas veces es la mejor pista para entender ese significado, ¿no? Yo estoy hace algunos años, bueno, el año pasado tuve que cortar por la pandemia, estudiando italiano, ¿no? Entonces, justamente al estudiar otro idioma, estas cuestiones de cómo uno, dentro de lo general, puede encontrar el significado de una palabra, aunque no lo sepa específicamente, y estoy hablando de otro idioma, digamos, me sirve de mucho para comprender el significado, por ejemplo, de una frase o de un texto en ese idioma. Bueno, de la misma manera les propongo yo que ustedes intenten traducir esos obstáculos que les vayan apareciendo en los diferentes textos con los que vayan trabajando. Con respecto al tema del glosario, que aparece también como un recurso, a mí me parece una idea muy interesante, la idea del glosario. Creo que eso sí, a diferencia del diccionario, puede ser una estrategia positiva
el hecho de que estos términos que son complicados de comprender y que no sirve la utilización del diccionario demasiado, ustedes vayan armando, ¿no?, como un glosario de estos términos disponible para comprender o para volver sobre ellos cada vez que les resulte difícil releer un texto o resolver alguna situación a partir de los textos trabajados o estudiados. Yo me fijé y uno de los libros que trabajo en segundo año lo trabajo. Un libro de Silvia Slemenson, que es una psicóloga que se dedica a la psicopedagogía, tiene al finalizar, el libro se llama El aprendizaje, un encuentro de sentidos, de Editorial Capeluz. Después, si les resulta interesante, como ejemplo, lo puedo escanear y subirlo al aula. Y ven, tiene al finalizar un glosario de los conceptos principales de este texto: movimiento libidinal, deseo, etcétera, etcétera. Entonces están puestos al final de este texto como conceptos estos de los que hablábamos antes, conceptos centrales, nodales, ¿sí? Y es un buen recurso para, repito, volver sobre ellos cuando, frente a la lectura o el armado de un texto, no nos acordamos, no sé si en detalle, pero no nos acordamos de manera tal de poder utilizarlos, ya sea para realizar una explicación o para poder intervenir frente a algo que nos proponga el docente o el profesor, ¿sí? ¿Qué más? Y otra cosa que suele suceder, no sé si le pasa ya en tercero, espero que no, a Andrea, es que siempre que se trabaja sobre un texto académico, así sea un solo autor el que es trabajado, debe citarse como bibliografía. La bibliografía es absolutamente ineludible en los trabajos que se realizan, que citan además autores, ¿no?, que son los que les vamos a pedir a lo largo de la carrera. Entonces, textos, páginas de internet, videos, lo que ustedes utilicen para el armado de ese trabajo, para la realización de un trabajo, siempre se debe citar como bibliografía general. Y luego, también ustedes tienen en el taller, en el librito del taller, en el cuadernillo, cómo citar frases puntuales cuando ustedes toman una frase puntual que les parece necesario remarcar dentro de un texto, ¿sí? Lo que se llaman citas textuales, o el entrecomillado, o la cita a pie de página. No sé si, André, ¿querés citar algo en relación con esto? Valga la redundancia. No es específicamente... ¿Escucha? Otra vez está inestable. ¿Me ¿Se te escucha? escucha? Sí, sí. Sí. No es específicamente mi experiencia acá en el instituto, pero doy clases en otros institutos, en donde sí pido por ahí un desarrollo y quizás me encuentro con esto que vos decís, María del Carmen. Poner una frase, un párrafo, y no citar al autor o no referenciarlo es lo que se llama, digamos, en el mundo académico un plagio. Así que no es algo optativo, sino que es obligatorio. Después es cierto que uno aprende a parafrasear, a tomar algún concepto y poder buscar algún sinónimo sin deformar ese concepto o esa idea, ¿no?, que tiene el autor, pero bueno, eso requiere, coincido con la profe, requiere un tiempo de escritura y, digamos, y tener un vocabulario amplio para poder, por ejemplo, si hablo de placer, poder, ¿no?, pensarlo en otros términos y no distorsionar aquello que el autor está diciendo, ¿no? No perder un poco la fidelidad con eso. Una estrategia que me parece interesante también de estudio y que es necesaria y que estoy segura que la mayoría de los profesores hacen, es, por ejemplo, ya que nombró a Slemenson,
saber algo del recorrido académico de esa autora, ubicarlo en tiempo, en la disciplina, y sobre todo pensar esa autora con quién está dialogando, o digamos quién es su interlocutor cuando está escribiendo eso que escribe. Digo, puede ser que tomemos un material de un libro, de una conferencia, la desgrabación de una conferencia, puede ser de una entrevista, porque cualquier material es rico para acercarse al autor y sus ideas. A veces uno busca algo un poco más profundo, más académico, pero a veces también algo un poco más coloquial, como puede ser una entrevista, ¿no? O la desgrabación de una conferencia, lo que sea, o un video también, porque hoy tenemos videos, ¿no? Como para ver también y acercarnos al autor. Entonces, cuando uno habla siempre, ¿no?, de vida y obra, no es que me tengo que conocer la vida de todo el autor, con quién estaba casado, cuántos hijos tenía, a veces sí, porque es importante también, pero medianamente poder ubicarlo, por ejemplo, ya que nombró a Piaget, bueno, en qué momento Piaget armó su teoría, de dónde venía, ¿no? Cuál es su vocabulario de origen, su formación, de qué país, y cuál era el marco teórico, la circunstancia social, económica, política en ese momento, que también es muy importante. Y eso me sitúa, ¿sí? También, porque si no queda como muy descontextuado. Supongo, María del Carmen, que ¿no? Eso también lo verás, ¿no? Totalmente. Hacer un contrapunto entre Slemenson y Freud, no podemos, ¿no? Porque son generaciones diferentes, porque Slemenson, además del psicoanálisis freudiano, va a tomar a la escuela francesa. Bueno, eso lo van a ir viendo después, ¿no?, en la carrera. Entonces, si por ejemplo habla de placer, no es del placer freudiano, sino, digamos, tomado de otra escuela teórica, en donde tiene otra acepción, ¿sí?, esa palabra. Uno dice, es placer, pero bueno, está tomado desde otro lugar. Eso hay que tomarse como un pequeño trabajito, ¿sí?, que yo a veces también les digo, porque si bien mi disciplina es la neurociencia y el material, ustedes van a ver que está actualizado. De hecho, ya les dije, este es el 4º año que doy la materia y ya cambié 2 veces la bibliografía, porque todo el tiempo van apareciendo cosas nuevas. Pero entonces, a veces tengo que decir, miren que este texto es de 2018 y ya hay nuevos descubrimientos, y esto que se pensaba de esta manera no se piensa de esta manera. Entonces, eso me parece que es importante saberlo, ¿no? Supongo, María del Carmen, que compartirás. Absolutamente. O no sé si alguien quiere decir algo respecto a eso. Absolutamente, y de hecho cuando trabajamos a Piaget sobre todo, y a... Bueno, nosotros en psicología general lo que hacemos es un recorrido histórico, así que hay que contextualizar para saber cuándo aparece y por qué cada uno de estos marcos teóricos. Y específicamente en el caso tanto de Piaget como de Vygotsky trabajamos sus biografías, porque, digamos, Piaget construyó toda su teoría observando a sus hijos. Así que, digamos, es ineludible pasar por esa matriz de aprendizaje, así como pasar por la situación de la Rusia prezarista y poszarista para entender por qué Vygotsky construyó la teoría que construyó, basada su teoría en el marxismo, ¿no? Entonces, lo contextual es absolutamente imprescindible, y en algunos casos hasta lo biográfico es imprescindible. Y mientras hablaba Andrea, recordé otra cosa que por ahí no sé si la había señalado, que tiene que ver también con una cuestión de época, porque todo tiene que ver con todo. Y con una cuestión de época refiere a los distintos tipos de lectura. Nosotros estamos hablando de la lectura de textos académicos, ¿verdad? Porque ustedes están iniciando una carrera y nosotras, todo el cuerpo de profesores, la institución trabaja en relación a ponerlos en situación de estudiar una carrera de nivel superior. La verdad que leer, que es comprender, nos atraviesa todo el tiempo. Estamos todo el tiempo leyendo, entendiendo como lectura interpretación, ¿no? La interpretación leyendo, cuando vemos una película, leemos, ¿no?, qué nos quiere transmitir esa historia. Cuando leemos distintos portadores textuales, cuando leemos una publicidad mientras vamos
viajando cuando podíamos, o sea, siempre estamos leyendo y comprendiendo el mundo que es, bueno, es así absolutamente diverso en sus posibilidades y ofertas. Pero la lectura de textos, ¿sí?, tiene particularidades que no son las mismas que la lectura de otros tipos de situaciones o portadores. Y acá vuelvo a lo que es la diferencia entre el dispositivo mediático y el dispositivo pedagógico. Porque en esto sí había empezado a trabajar Cristina Corea y lamentablemente no lo pudo seguir continuando, porque era una investigación abierta. La verdad es que hay muchas estrategias que nosotros les vamos a proponer que están o van en contra de la inmediatez, por ejemplo, ¿no? O sea, la lectura de lo inmediato, la inmediatez que está ligado a las cuestiones sobre todo de la velocidad de estos tiempos y de la lectura en redes, del zapping, de todo lo que hace a esta modalidad posmoderna, ¿sí?, que nos rodea, no es la misma que la lectura de los textos académicos, aunque lo lean en una pantalla. O sea, esto de volver sobre el texto, de releer, implica un nivel y una tolerancia a la frustración que el resto de los textos no nos exige, que el resto de las situaciones no nos exige necesariamente. Entonces, a mí me da la impresión, son hipótesis, gente, repito, no las tomen como algo ni certero, ni no es una investigación en curso, ni es una percepción que tengo respecto del alumnado, que muchas veces se inicia un texto y en cuanto se ve una dificultad, se lo deja. Y no estoy hablando de gente de una edad determinada, estoy hablando, cuando hablo de cursos, hablo con la heterogeneidad que tiene un curso donde hay gente que recién terminó el secundario y gente que estudió hace 10 años atrás o más tiempo, ¿sí? Pero hay algo que nos atraviesa como cultura y que hace que haya poca tolerancia a desandar los obstáculos que nos plantea un texto escrito, ¿sí? Porque, insisto, nunca se ha leído tanto. La vez pasada lo escuchaba a un psicoanalista que yo admiro mucho, que es Juan Carlos Volnovich, y decía, es mentira que no se lea, nunca se leyó tanto desde la invención de la imprenta, que no se lee tanto como en estos tiempos. Estamos leyendo todo el tiempo, el tema es cómo estamos leyendo y qué estamos leyendo. No es que no se lea, ¿sí? Entonces, lo que hay que entender es que hay una lectura específica de los textos en el marco académico que exigen esto, exigen un poquito más. Exigen no caerse ante el primer obstáculo, ¿no? Volver y encapricharse y decirle, a mí no me vas a ganar, y le voy a seguir dando, y voy a seguir tratando, y voy a ver qué pasa con otros, a ver esto de estudiar con el otro, o por lo menos dialogar con el otro, para ver qué comprendió uno, qué comprendió otro, es sumamente valioso, ¿sí? Lo que se llama la discusión en la zona de desarrollo próximo o la discusión entre pares para ver qué estuvo viendo el otro que yo no pude ver. Pero digo, estamos frente a una cultura con poca tolerancia a la frustración. Entonces, digo, esto no es que ¿qué quiero decir con esto? A veces la posición de alumno nos infantiliza, ¿sí? O sea, nos pone en una situación casi regresiva y pareciera que nos tienen que dar todo resuelto y armadito. No, gente. Este es el nivel de educación superior. Yo creo que además tampoco se debería dar armadito en los otros niveles, pero ahora el contrato es entre adultos más allá de cómo cada uno esté parado subjetivamente. Y eso implica que los obstáculos hay que abordarlos así, como aparecen, ¿no? Y poniéndole ganas, y preguntando, y consultando, y preguntándole al profesor, y pidiendo volver a trabajar. O sea, no es que estamos quitándonos nuestra parte de la responsabilidad en el tema, pero hay algo de la posición del sujeto hoy frente al obstáculo que la verdad nos juega en contra en este campo.
Entonces, también es importante aclararlo para que lo vayan pensando. No Profe, paren ante el primer obstáculo, sigan. Sí, perdón. en el video que subieron, que armaron dedicado a la carrera, están estos consejos que usted está mencionando. Cuando uno es como que se desanima en la lectura y deja el texto y lo ve largo, denso. Hay varios consejos que me pareció muy interesante porque muchas veces no se habla de esa parte, de esos aspectos quizás de que uno se auto boicotea frente a lo que decía recién, ¿no? La frustración de que aparezca una palabra compleja o un concepto que traba. Entonces, en un momento dice que hay que avanzar, como siguiendo con el lápiz. Está muy buena esa parte, la verdad que me interesó mucho a mí. Qué bueno que lo hayas traído. Mira, no recordaba que también se trabajaba en el video porque lo vi una sola vez y bastante rapidito. Así que bueno, bienvenido sea, reforzamos esta cuestión, Silvana, de esto, ¿no? De la necesidad de no cejar, no abandonar al primer obstáculo. Profe, yo quería sumar a lo que recién decía, sacándole un poco de contexto capaz de los libros o de los textos académicos, de poder dar como estas, no sé si la palabra es segundas oportunidades, pero muchas veces pasa que empezamos a leer textos que quizás nos resultan un poco confusos o demás, o no podemos entenderlos del principio, pero bueno, es el continuar y ver después. Eso mismo pasa muchas veces, en mi caso, por ejemplo, a mí me gusta mucho leer en novelas. Entonces quizás compro una novela y de repente arranco a leerla y digo, no sé, y sigo dándole la oportunidad y de repente me encuentro con cosas maravillosas. Creo que se trata de eso también, la lectura de los textos, ¿no? O sea, que quizás a veces cuando arrancamos tenemos ya un pensamiento marcado que nos hace que digamos, uy, esto no lo estoy comprendiendo de más, pero con el avanzar de a veces logramos una mejor comprensión. Como Sí. darle la segunda oportunidad. De todas maneras, Florencia, los textos literarios son otra cosa, digamos. Sí, totalmente. El texto Dije totalmente literario aparte, dije. es absolutamente Es otra cosa. personal, Sí, subjetivo, sí. por ahí Sí, tiene que ver, sí. como decís vos, con un momento particular que te hace acercarte o no. Y lo digo porque soy una lectora habitual y porque amo la literatura. Y de Nos hecho pasa, sí. creo que la literatura, a mí o sea, con los años me pasó que durante mucho tiempo yo dejaba la literatura, o sea, leía en principio centralmente los textos académicos de actualización y dejaba la literatura como último lugar. Hoy estoy cambiando el orden de mis prioridades porque estoy más grande, porque tengo menos trabajo, ya me jubilé en mi cargo de escolar, y le estoy dando mucho lugar a la literatura porque a mí particularmente, además de producirme mucho placer, me ayuda a Claro, a mí me entender un provoca poco más placer. el Me provoca mundo. Y me placer. ayuda a entender un poco más el mundo, pero Sí. entiendo que es Pero es distinto. literatura. Y digamos, y ahí sí caben todas las opciones. Ahí vos podés ver una cosa, yo puedo ver otra, otro puede ver otra, Totalmente. porque Sí. depende de lo que te haga sentir, como cuando uno ve cualquier obra de arte, como cuando uno ve una película, una obra de teatro o una pintura. Sí. O sea, ahí Sí, es tal cual. libre interpretación, ¿no? Porque Y depende de lo que exacto. te movió cada cosa. Los textos académicos no. No, tal cual. Yo a lo que me refería más que nada es eso de que a veces cuando arrancamos la lectura puede ser que hay cosas que nos desconecten o nos lleven a dispersarnos la atención, pero después si uno continúa puede lograr quizás entrar en el texto, digo. A veces puede pasar. Sí, yo creo que, y por ahí Andrea tiene más elementos en este sentido, yo viví una situación muy cercana con una persona de mi familia que tuvo Alzheimer, y recuerdo una charla con el médico especialista, el médico gerontólogo, que nos decía, nos explicaba, la atención es la puerta de entrada a la memoria, ¿no? Y me parece que muchas veces estos otros formatos de lectura que son así como más, no sé, como que tienen otro recorrido o fomentan otro tipo de experiencia, ponen, o sea, no necesitan de esta cuestión atencional de la misma manera, ¿no? No sé, Andrea,
Esto vos debes saber mucho más que yo para hacer un aporte. Sí, a ver, yo voy a decir algo que quizás es incorrecto, pero yo sigo estudiando, en este momento estoy haciendo una maestría y se supone que, a ver, este nivel que van a transitar ustedes no es un nivel obligatorio, se supone que están acá porque les gusta, porque tienen ciertos llamados, una vocación, digo, ¿no? Un llamado interior que lo irán descubriendo. También es cierto que no todos los textos o todas las materias o los contenidos o la propuesta que tiene el armado del plan de estudio de esta tecnicatura les va a gustar, se van a sentir identificados, van a pensar que eso por ahí es antes para lo que ustedes tienen pensado hacer. La verdad es esa, hay muchas materias, son 4 años, hay mucho para leer también, mucho contenido. Cada profesor pone ahí, como dijo María del Carmen, su módulo, sus autores, su recorrido, su impronta, su subjetividad, y a veces uno no coincide con eso, y en ese punto sí es obligatorio, o uno lo siente como una obligación. Digo, no la carrera, se supone que si ustedes están acá, no creo que haya nadie que esté obligado, porque ya somos todos adultos, pero sí, en algunos tramos quizás se sientan como más atraídos o no al cuerpo teórico, al autor, a veces con el docente también, una cuestión que llamamos en psicoanálisis transferencia, ¿no? Me ha pasado también en la carrera, que no tenía transferencia con ese docente, con esa cátedra, cómo tenían armados los textos, era obligatorio, había que pasarlo, ¿sí? Y después me reencontré con esos mismos textos, en otros escenarios, en otras posibilidades. Entonces, quizás ahí, sin necesidad de que haya una patología, porque el Alzheimer es una patología, es, ¿no?, una degradación particular de una parte, ¿sí?, del sistema nervioso que produce, ¿no?, consecuentemente alteración en la memoria, sobre todo reciente, ¿no?, en la memoria retrógrada, porque recuerdan por ahí lo que hicieron a los 5 años, pero no recuerdan lo que comieron al mediodía. Es algo como muy particular de la pérdida de la memoria. Sí es cierto que quizás baja un poco porque uno no se siente interpelado por ese autor, por ese texto, por esa materia, o también por cuestiones personales. Estaba escuchando esto, ¿no?, de no desganarse, de no autoboicotearse, y en realidad estamos en un tiempo bastante difícil, ¿no? Cómo estudiar, ahí veo niños dando vuelta por la casa, ¿no?, con los niños en la casa, con la familia, con el encierro, con las cuestiones económicas que estamos pasando. Digo, eso también, ¿no? A veces uno puede tener muchas ganas, pero el contexto también nos apremia, ¿sí?, y hace que nuestra atención esté como dispersa, ¿sí? Así que bueno, eso también es muy personal de cada uno. Pero sí, me parece que el texto hay que abordarlo de la mejor manera posible, a los contenidos, a la materia, y tampoco nadie está obligado, por eso decía, es algo como medio incorrecto, pero la verdad que yo siento que es lo que pasa, nadie está obligado a hacer la tecnicatura en 4 años, ¿sí?, ni a exigirse, ni a dar todas las materias, ni a leer todo. Bueno, mantener como el que puede hacerlo en 4 años, bienvenido sea, no estoy diciendo que no, y el que no, irá dosificando según las particularidades o las no sé, las circunstancias de cada uno y las posibilidades, ¿sí? Si esta realmente es la vocación y es lo que les gusta, el vínculo va a seguir y va a estar ahí, y uno lo va a poder concluir al tiempo particular de cada uno. Yo sé que para algunos, porque estuve leyendo ahí en el Classroom, y además por la experiencia, porque después los encuentran en el aula, es su segunda o tercera carrera, ¿no? Algunas vienen ya con alguna carrera de profesorado en nivel inicial. Estoy escuchando también que hay algunas abogadas o que ya están en el mundo educativo. Entonces, quizás está bueno también tomarse el tiempo que sea necesario, ¿sí?, para poder disfrutarla lo más posible. Ese es por lo menos mi consejo, diría yo, ¿no?, respecto a eso. Bueno, gente, yo la verdad es que lo que tenía pensado conversar, más o menos lo fui abordando junto con Andrea. No sé si les queda alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud.
No, solo termino concluyendo en el cuadernillo, solo sería leer la lectura del material que está cargado, que ya leímos, ver el video que se mandó ya. ¿Alguna otra actividad? Consulto Sí. porque en la actividad, ¿sí? Hay una actividad que tiene que ver con justamente poner en juego estas Está bien, es la que está en el estrategias, ¿no? cuadernillo. Sí, la que está en el cuadernillo. Perfecto. Sí, lo que no recuerdo es la fecha de entrega, pero hay una actividad específica en relación a esto, con un texto Perfecto. de Sabater, ¿sí? Que tienen que resumir, que tienen que hacer distintas modalidades, que en eso está muy pautado en función de cómo está el ejemplo del analizado el texto de Sabater. Perfecto, De todas gracias. maneras, si van surgiendo dudas, las pueden consultar, ¿no? Consultamos. A través del tablón y iremos respondiendo en la medida que vayamos advirtiendo esas dificultades. Todo el mundo dejó su nombre y apellido en el chat para que pueda ¿Cuál es la registrar la actividad? asistencia. La ¿Cuál es la actividad está registrada en el cuadernillo. Al finalizar estos tipos de texto, página 22, ustedes tienen el inicio de todo lo que son los tipos de resúmenes, cuadros sinópticos, síntesis, comentarios, reseña, y al finalizar tienen la actividad. Profe, La este propuesta de está actividad. en el Classroom también como actividad número 5. Sí, es probable, yo no tengo en este momento, pero sí es probable que sea esa. Sí, eso les iba a decir. Ya todas las actividades están subidas en el Classroom y cada uno tiene su momento de presentación, su fecha tope. Así que Sí, lo que está todo pasa muy es que ordenado ahí. adelantamos temas, esta semana dimos varios temas y los trabajos van a ser presentados a posteriori porque ya la semana que viene se arranca con ESI y bueno, y va a haber otras colegas trabajando con ustedes. Pero Y ustedes perdón, Yo los quería veo la aclarar. semana que viene. Sí. Mi compañera recién ahí dijo actividad número 5 es de ESI, para que no se confunda, es la del cuadernillo. Y la actividad. Cuando termina, está ahí, dice actividad por las dudas, porque... Claro, pero todas las actividades están subidas al Classroom, no hay forma de que sea otra actividad. Sí, no hay forma de que sea otra actividad, porque están todas en Por el eso Classroom. digo. En el Classroom es la número 5, y si lo quieren encontrar en el cuadernillo es la página número 50 y se entrega el 24 del 4. Claro, eso, bueno, ahí está. Muy completa la información. Perfecto, mira, iba a compartir pantalla, pero vi que no era necesario. Ahí tenemos toda la información, ahí rapidito. Disculpe, profe. Sí, porque la actividad 5 es la educación integral y la psicopedagogía. No, pero te Esa es la actividad acaban de aclarar que están hablando de la actividad 5 que figura en el Classroom como actividad para entregar. En el Classroom. En la página 50, ¿y cuánto dijiste, Melina? Está en la página 50 del cuadernillo. Ahí está. ¿Sí? Esa es la última igual. Bueno, yo los veo la semana próxima. Bueno, y yo, si todo va bien, las veo en primero B. Un gusto conocerlas y ojalá nos encontremos de nuevo por aquí. Gracias, Andrea. Chao, saludos a todos, buenas noches. Chau. Buenas noches. Chao, profesora. Un gusto enorme, profe. Chao. Chau. Chao, nos vemos.